¿Qué tal, chicos? Buen día. Espero que todos se encuentren bien. Em, Quise realizar esta presentación para reforzar un poco sobre las ecuaciones de predicción. Em, Básicamente nosotros debemos de saber que estimar los requerimientos de energía solamente es un primer paso, ¿sí? No es como que todo el proceso, toda la función de nosotros como nutriólogos o lo más importante, sino que también acuérdense que debemos de aplicar todo el proceso de cuidado nutricio, debemos de individualizar. Y el proceso de cuidado nutricio, que algunos de ustedes ya lo aprendieron en estancia clínica, eh, pudieron ver que se necesitan varios datos, varios pasos para asegurarnos que nuestra intervención se va a dar de manera individualizada, pero también debemos de conocer lo que son las ecuaciones, ya que nosotros pues no tenemos los equipos que anteriormente ya lo aprendieron, de cuáles son los gold standard y cuáles son los más adecuados, los que se han hecho investigaciones y todo, como por ejemplo la calorimetría indirecta, el agua doblemente marcada, pero pues son cuestiones lamentablemente que no podemos tener a nuestro alcance para poder ofrecer menús, una dieta adecuada, individualizada a nuestros pacientes o clientes. Entonces nosotros debemos asegurar que nuestros pacientes reúnen requisitos nutricionales, revisar todo, evaluar el ABCD y así poder evaluar la efectividad de nuestro soporte nutricional o nuestro plan dietético. Y existen pues las ecuaciones de estimación de energía que predicen el requerimiento de energía. Existen de 138 ecuaciones o más publicadas por 40 autores y la mayoría son relacionados a cuidados de pacientes críticos. Las más comunes para pacientes que no son críticos son australianos, como por ejemplo Scofield. Otras se basan en estimaciones por kilogramo de peso, que se le llama como método práctico. Sin embargo, hay limitaciones, existen y debemos de conocerlas. ¿Qué limitaciones hay? Hay que son basadas en predicciones para grupos y tienen poca predictividad valorando de forma individual. Es decir, que tuvieron quizá un buen margen de predicción para toda la población estudiada. Sin embargo, cuando se hace el análisis de manera individual, no se consideran eh, o hay un rango de error. Y hay algunas ecuaciones que no justifican el 20% de las variaciones debido porque hay variaciones como en relación a los individuos, pues que uno está enfermo y el otro no, en cuestiones genéticas, de cuestión composición corporal, etcétera. Y pues que estas ecuaciones también requieren un razonamiento clínico, pues sí se necesita individualizar, ver cómo está el paciente, ver los parámetros antropométricos, clínicos, dietéticos, bioquímicos para poder saber si estamos utilizando una ecuación adecuada. Y pues otra de las limitaciones es que algunas llevan más de 50 años diseñadas y hay algunas otras que tomaron datos de más de 100 años atrás. Entonces la composición corporal, las cuestiones genéticas han cambiado, el cuerpo humano ha tenido muchas modificaciones. Ahora, antes había gente más joven, ahora hay más gente, más adultos mayores. Entonces, todas esas cuestiones debemos de considerarlas al elegir una ecuación. El género que predominaba antes, en esos años, eran más hombres. La población actual, pues hay más adultos mayores, como les mencionaba, incrementaron los pesos, las tallas, hay más sobrepeso, más obesidad, se presenta más la pubertad a edades tempranas, entonces ha cambiado mucho, entonces no podemos elegir ecuaciones o debemos de tener cuidado al momento de elegir ecuaciones que fueron diseñadas hace mucho tiempo y generalmente son basadas en personas sanas, no diseñadas en pacientes enfermos. Generalmente son aparentemente sanas. Primero empezamos con Harris y Benedict. Esta se diseñó entre 1909 y 1917,
que predominaban los sujetos de estudio que eran aparentemente saludables, de pues blancos y generalmente eran todos de Boston. 239 sujetos de estudio y todo fue eso basado en calorimetría indirecta y fue publicada en 1919. El género y la edad de distribución pues eran 136 hombres, 103 mujeres y los rangos de edad respectivamente de hombres y de mujeres. Las características pues había 13 sujetos, hombres que presentaban bajo peso, 21 mujeres de bajo peso y relativamente se consideraban en su mayoría con una media de un índice de masa corporal, pues eran delgados o eran adecuados. Y se diseñó para determinar el gasto energético en reposo. Ya más adelante se hizo un ajuste y entre estos dos términos, ustedes como ya lo saben, no hay tanta variación en porcentaje. Sin embargo, en ese tiempo se diseñó primeramente para en reposo en lugar de basal. Ahora lo utilizamos como basal. Y las características pues eran más jóvenes, con una media de edad respectivamente mujeres y hombres, y se consideraban personas más activas a diferencia de ahora. ¿Por qué? Pues porque había más jornaleros, había mineros, había los hombres predominaban las actividades como más intensas. Esta es la ecuación, ya la mayoría la conocemos, los factores de actividad que maneja y los factores de estrés que alguna referencia lo manejan, que podemos nosotros usar para esta ecuación. Recuerden que se debe de multiplicar el factor actividad y luego del total se multiplica el factor estrés en el caso de que lo tuviera el paciente. Estos son otro tipo de factores, dependiendo en el ambiente clínico, que multiplicaremos el GER, en este caso el GEP, y dependiendo también de la superficie corporal quemada, afectada, hay una regla que ustedes pueden determinar cuánto porcentaje de quemadura tienen sus pacientes y ya de ahí ustedes deciden cuál entraría el factor para calcular su requerimiento. Aquí hay otra referencia que también maneja lo que es desnutrición sin estrés. De igual manera, si presenta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya es como una afectación generalizada en un paciente crítico. De igual manera, también en Harris y Benedict podemos utilizar dependiendo de la actividad. En el caso de que no fueran pacientes enfermos, dependiendo de la actividad, si son sedentarios, no hay ningún ejercicio y es muy poca actividad, pues se utiliza Harris y Benedict por 1.2. Si hay una actividad ligera o que realizan alguna actividad, deporte de 1 a 3 días a la semana, se calcula por se multiplica por 1.375 y así sucesivamente dependiendo del nivel de actividad física que tenga nuestro cliente. Sin embargo, hay estudios que recientes que utilizaron la calorimetría indirecta, de igual manera aplicaron lo que es el requerimiento del cálculo de la estimación de la energía por Harris y Benedict y encontraron que sobreestima, es decir, que está por arriba de lo que los pacientes necesitan, entre un 6 a un 15% del gasto energético en reposo. Y también encontraron que en los pacientes subestiman en los pacientes que presentan obesidad, de igual manera en los adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que determina menos calorías de lo que requieren estos pacientes. Es más predictiva en hombres, en mujeres no, según estos estudios, y entre los sujetos, o sea, en grupos no hay tanta variación, pero entre sujetos sí encontramos varias variaciones. Después tenemos la de Schofield, que recogió o tomó datos estadísticos de 1914 y de 1980, entonces ya se imaginarán que es muy vieja también, igual que la de Harris, que comúnmente es usada en Europa y en Australia, y utilizaron el método circuito cerrado, y como ustedes ya lo saben, este método pues aumenta la estimación del gasto energético.
Después de hacer todos estos, utilizar estos datos estadísticos, fue publicada en 1985. Fue un metaanálisis, o sea, se recabó todos esos datos de 114 estudios, incluyeron esta cantidad de hombres, esta cantidad de mujeres y también de infantes. Consideraron del rango de edad de 0 a 100 años. Las características, pues en su mayoría son europeos y norteamericanos, de menor proporción son hindúes y chinos un 10%. Y también es importante señalar que también prevalecían militares italianos. Entonces tenemos diferentes características genéticas, corporales, de composición corporal, etc. En su mayoría eran hombres italianos y tenían un índice de masa corporal mayor. Recuerden, no quiere decir que sean obesos, recuerden que si son robustos, si hacen un ejercicio intenso, porque eran muy activos, más si eran militares, pues obviamente van a tener un desarrollo de masa corporal muscular mucho mayor. Y eran muy pocos adultos mayores. Y pues esta es la distribución según los grupos de edad, del género, con el peso. Antes fue con el peso, después desarrollaron con la talla para hacer ahí un ajuste porque tenían muchas variaciones, pero ya hicieron estas dos tipos dependiendo de su variable peso, peso y talla. Y bueno, según la Asociación Dietética de Britania, en el 2007 hicieron un ajuste para que fuera el gasto energético basal, en donde se ajusta los factores de estrés por el nomograma de Elia, que se le llama Elia, y también consideran un factor actividad más la termogénesis, que ustedes ya conocen que generalmente se utiliza un 10%, ¿ok? Británica, perdón. Y este es el nomograma de Elia y también consideran el factor actividad, pero el factor actividad lo manejan también por la cuestión clínica. Entonces ellos no usan, básicamente sería un porcentaje, se le aumenta un más 10 si estuviera encamado y no estuviera sin movimiento. Si estuviera encamado, pero puede moverse, sentarse, etcétera, y se le aumenta o se le suma un 15 a un 20%, pero si tiene movilidad, se le aumenta un 25%. Y el nomograma de Elia se maneja dependiendo del porcentaje, se hace un ajuste en porcentaje. Entonces, ustedes calculan por Scofield normal con la fórmula, sin embargo, ajustan el factor estrés, o sea, es decir, ya sea lo suman o lo restan. ¿Por qué lo restan? En caso de que fuera una infección menor, básicamente se quedaría igual, porque muchas veces cuando están en pérdidas de peso, perdón, no debemos de aumentar, y más si están en el hospital, porque hay una desaceleración del gasto metabólico de que está en nuestro cuerpo. Entonces ya lo vimos en la fase EVE, en la fase flow, en la adaptación. Entonces hay que tener cuidado en esto, no se le da mucho porcentaje. Y igual en las quemaduras, por ejemplo, si hay una infección, si persiste la fiebre, se mantiene o aumenta 2 grados centígrados, si hay una sepsis severa, un trauma múltiple, si se encuentra con respirador, entonces se maneja un rango de porcentaje, obviamente se debe de individualizar en el paciente. No se me hace muy correcto esta distribución porque es mucho el rango que se maneja, sin embargo, pues se puede utilizar, se puede hacer el ajuste y hacer la comparación con otras opciones, otros métodos. Y viene también un porcentaje bastante amplio en algunos, por ejemplo aquí en cirugía de cerebro,
es un rango bastante amplio, una infección, una leucemia, un linfoma, una pancreatitis, los tumores sólidos, un trasplante, cirugía, pues es general, pero pues tendríamos que, daño cerebral, perdón, es alguna cirugía, eh, sería generalizar, entonces sí hay que individualizar y tener mucho cuidado al aplicar estas distribuciones. Y aquí viene una comparación entre Schofield y Harris y Benedict dependiendo de la actividad física, son los factores de actividad física. Entonces estos los pueden incluir también en sus manuales, obviamente deben de individualizar al momento de aplicarlos, pero ya tienen varias opciones y ya saben un poco más de qué trata o de cómo se desarrollaron estas ecuaciones. Y se encontró, la Asociación Británica encontró que sobreestima en hombres, especialmente de 18 años a 30 años. De igual manera, sobreestima cuando son pacientes obesos y la ecuación menciona que no es precisa en mujeres ni en adultos mayores. También existe lo que es el método práctico. ¿Qué es el método práctico? Bueno, se calcula con rangos de kilocalorías por kilogramo de peso, ¿sí? Esto, sinceramente, por tener la práctica en relación a paciente crítico, paciente enfermo, yo utilizo más este método. Sin embargo, he tratado de comparar Harris y Benedict, OMS, Schofield, Diets, entre otras más, para ver la comparación de cómo se comportan contra este método. Y me ha resultado un poco más práctico y más cercano a la evolución del paciente. Sin embargo, ustedes tienen que hacer más esa práctica para tomar esa decisión, pero es bueno que ustedes ya lo conozcan y lo puedan aplicar también a sus cálculos, no siempre irse por una ecuación. Entonces aquí lo desarrolla como sedentarios, que ligeramente hipermetabólicos, si en caso de que estuvieran enfermos, para ganancia de peso y que quieran pacientes anabólicos, que quieran aumentar masa muscular, por ejemplo. Y pacientes ya que son hipermetabólicos, severos, pacientes ya con una carga de estrés severa y pacientes que tengan una mala absorción. Ojo, ya es cuestión patológica, no quiere decir que, por ejemplo, se les viene a la mente a lo mejor un estreñimiento o algo sencillo, no, es cuando ya hay una patología de base que tiene un signo importante, un síntoma de mala absorción y que afecta en la desnutrición del paciente, o sea que no aumenta de peso, no se nutre y puede pasar a una desnutrición y pues puede afectar a la enfermedad de base. Entonces maneja ese rango para sedentarios de 25 a 30 kilocalorías. Hay otras guías, por ejemplo, para obesos se maneja de 19 a 21. Yo he visto las otras guías que lo manejan de 15, de 15 a 20 más o menos para pacientes obesos, según la Academia de Estados Unidos, y de 30 a 35 para ganancias de peso y de 35 ya cuando son pacientes pues metabólicamente ya afectados o críticos. Y bueno, para finalizar, debemos de saber que la nutrición es una ciencia exacta, entonces por lo tanto no hay como algo verdadero, todo se tiene que individualizar, todos somos diferentes, todos necesitamos diferentes nutrición, diferentes requerimientos, somos diferentes genéticamente, de tamaños, de composición corporal, de género, de edad, etcétera. Entonces siempre tenemos que individualizar. Y la herramienta más valiosa en el cuidado de nuestros pacientes, de nuestros clientes, es un equipo pues multidisciplinario, que nosotros también nos capacitemos, que sepamos que existen otros requerimientos, especialmente chicos en lo de macronutrientes. Deben de saber que existen las guías clínicas, que deben de conocer
que hay gramos por kilogramo de peso, requerimientos de proteína para diferentes pacientes. Entonces, este es un punto de partida, los cálculos del gasto energético. Ya hay mucha más información, muchos pasos para ofrecer un mejor plan de alimentación a nuestros pacientes. Y se necesita pues experiencia clínica e individualizar el tratamiento de nuestro paciente para así mejorar el resultado. ¿Ok? Entonces, es importante que sepamos esto. De igual manera, aquí les adjunté otras referencias de la IOM, ¿sí? Un poquito más actualizadas en relación a los años, para que lo tomen en cuenta, igual los factores de actividad. Y también hay algunos que no les gusta mucho la clínica y todo eso, entonces les puse algunos requerimientos para que se manejan para atletas, ¿sí? Ya básicamente de personas que realizan alguna actividad o entrenamiento, dependiendo, ¿sí? Básicamente utilizan ellos kilocaloría por kilogramo de peso al día, o ya generalizada, pero yo me iría más por esto, si lo quieren incluir en su manual. Entonces, por mi parte es todo. Cualquier duda, chicos, sigo pendiente en los foros de dudas, igual por mensaje.